Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un tema que a mí, personalmente, me tiene fascinada. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del glamour, el romance y, por supuesto, el drama turco, de nuevo. Y es que, ¿cómo resistirse? Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del entretenimiento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo eso, sino que vamos a explorar la dinámica entre ellos, esa chispa, esa química que traspasa la pantalla y que ha hecho suspirar a millones de personas en todo el mundo. Vamos a analizar por qué Hande es, en palabras de muchos, la musa de Kerem, y cómo esa admiración mutua se refleja en todo lo que hacen. Ya lo sé, seguro muchos de ustedes ya están pensando, la famosa química de *Love is in the air*. Y sí, por supuesto que vamos a hablar de eso, pero vamos a ir mucho más allá. Vamos a desentrañar la conexión que va más allá de la ficción, la que parece haber perdurado incluso después de que las cámaras se apagaron. Así que si son fans de los dramas turcos, si les gusta el chisme, si quieren descubrir los secretos de las parejas más icónicas de la televisión, este es el vídeo perfecto para ustedes. Y antes de que empecemos a bucear en este mar de emociones, por favor, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, y así estarán al tanto de todas las novedades y análisis que tenemos preparados. Ya saben, suscríbanse ahora mismo. Empecemos. Bien, hablemos primero de lo evidente, *Love is in the air*. La serie que catapultó a Kerem Bürsin y Hande Erçel a la fama internacional. ¿Y por qué tuvo tanto éxito? Bueno, la trama es divertida, romántica, llena de enredos y por supuesto con un vestuario y unas localizaciones que enamoran. Pero seamos honestos, la verdadera magia residía en la química entre los protagonistas, Serkan Bolat y Eda YLDZ. Y esa química no solo estaba escrita en el guión. Se veía en sus miradas, en la forma en que se tocaban, en la manera en que se reían juntos. Era palpable, real, y eso es lo que hacía que la serie fuera tan adictiva. Y muchos de ustedes recordarán las innumerables entrevistas, fotos y vídeos que circulaban por las redes sociales, donde se podía ver esa conexión incluso fuera del set. Es aquí donde empieza la especulación, la admiración que se nota, y las preguntas que todos nos hicimos, ¿era todo actuación? ¿O había algo más? La verdad es que aunque nunca confirmaron abiertamente una relación, los rumores eran constantes. Las fotos juntos, las citas que se filtraban, los mensajes en redes sociales, todo apuntaba a una relación que iba más allá de lo profesional. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no querría estar en una relación con Kerem Bürsin? Es guapo, talentoso, inteligente y en la serie, era un hombre que se enamoraba perdidamente de Hande. Y Hande por su parte también es una mujer increíble, hermosa, talentosa, con una personalidad arrolladora. Pero volviendo a la idea de la musa, ¿por qué Hande? ¿Qué tiene Hande que la convierte en musa, en inspiración? Primero, su belleza. Es innegable que Hande tiene una belleza clásica, elegante que cautiva. Pero la belleza es solo la superficie. Hande también es una actriz talentosa, que se entrega a sus personajes y que transmite emociones de una manera muy natural. Kerem, por su parte, siempre ha demostrado admiración por el trabajo de Hande. La ha elogiado públicamente en entrevistas, ha destacado su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público. Y esa admiración, esa valoración de su talento, es un factor clave para que Hande se convierta en su musa. Además, creo que hay algo más, algo intangible que los une. Una conexión que va más allá de la atracción física, una afinidad en sus personalidades, en sus formas de ver la vida. Parece que ambos comparten una pasión por su trabajo, un deseo de superarse, de crecer profesionalmente. Y eso, sin duda, crea una conexión muy fuerte. Ahora hablemos un poco más allá de *Love is in the air*. ¿Cómo se refleja esta admiración mutua en otros aspectos de sus vidas? Bueno, si analizamos sus redes sociales, podemos ver que aunque ya no comparten fotos juntos con la misma frecuencia que antes, siempre se apoyan mutuamente en sus proyectos. Se dedican me gusta en las publicaciones, se comentan, se demuestran cariño y respeto. Y esto es importante porque demuestra que aunque su relación no sea romántica, existe un vínculo de amistad, de respeto y de apoyo mutuo.
Kerem, por ejemplo, ha apoyado a Hande en sus proyectos de moda, en sus campañas publicitarias. Hande, por su parte, siempre ha estado presente en la vida de Kerem, ya sea a través de mensajes de ánimo, o incluso, según algunos rumores, en eventos privados. Es ese apoyo incondicional lo que define la relación, lo que la hace especial y lo que la convierte en algo más que una simple amistad. Además, ambos han demostrado ser personas con un gran corazón, comprometidas con causas sociales. Kerem, por ejemplo, es embajador de UNICEF, y Hande también participa activamente en proyectos solidarios. Y creo que esta conexión en sus valores, en su compromiso con el mundo, también es un factor importante en su relación. Es una de esas cosas que los une, que los hace sentir afines y que refuerza esa admiración mutua. Pero, ¿qué significa ser una musa en el mundo de Kerem Bürsin? Para mí ser una musa significa ser una fuente de inspiración, una persona que lo impulsa a ser mejor, a crecer personal y profesionalmente. Significa ser alguien que lo desafía, que lo motiva, que lo inspira. Y creo que Hande de alguna manera, cumple ese papel en la vida de Kerem. Es como si Hande le diera a Kerem la energía, la motivación para explorar nuevas facetas de sí mismo, para enfrentar nuevos desafíos. Y Kerem, a su vez, admira esa fuerza, esa determinación, esa pasión por su trabajo que tiene Hande. Es una relación simbiótica donde ambos se benefician, donde ambos se complementan. Y esto, amigos, es lo que hace que su conexión sea tan fascinante. Es un ejemplo de cómo la admiración, el respeto y el cariño pueden trascender las fronteras de la ficción y convertirse en una realidad. Es una historia de dos personas talentosas que se admiran mutuamente, que se apoyan, que se inspiran. Y eso, en un mundo tan superficial como el de la fama, es algo muy valioso. Ahora bien, hablemos un poco de las especulaciones, porque ¿qué sería de una historia de amor sin un poco de misterio? Hay quienes creen que sí, que Kerem y Hande tuvieron una relación sentimental. Hay quienes dicen que fueron pareja en secreto, que intentaron mantener su relación alejada del ojo público. Y hay quienes creen que simplemente son buenos amigos, que la química que vimos en la serie es producto de su profesionalismo y de su talento como actores. La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio. Es posible que tuvieran una conexión especial, que se sintieran atraídos el uno por el otro, pero que decidieran no llevar su relación a un nivel más allá de la amistad. O es posible que sí, que vivieran un romance apasionado, pero que decidieran mantenerlo en privado. Lo que sí es seguro es que independientemente de lo que haya pasado entre ellos, existe un vínculo muy fuerte, una conexión que va más allá de lo profesional. Y eso es lo que realmente importa. Es la admiración mutua al respeto, el cariño, el apoyo incondicional. Es lo que hace que su relación sea tan especial y tan admirada por sus fans. Y hablando de fans, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Hande es la musa de Kerem? ¿Creen que tuvieron una relación sentimental? ¿O simplemente son buenos amigos? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Cuéntenme qué es lo que más les gusta de esta pareja, qué es lo que más admiran de ellos. Quiero saber todo. Pero bueno, volviendo al tema principal, creo que la admiración de Kerem por Hande es evidente. Se nota en la forma en que la mira, en la forma en que habla de ella, en la forma en que la apoya en sus proyectos. Y esa admiración, esa valoración de su talento, es lo que la convierte en su musa. Es la inspiración que lo impulsa a ser mejor, a crecer, a explorar nuevas facetas de sí mismo. Y Hande, por su parte, parece sentirse muy cómoda con la admiración de Kerem. Siempre lo ha tratado con respeto, con cariño, y ha demostrado ser una persona muy agradecida. Es como si ambos se alimentaran mutuamente, como si se complementaran. Y eso, amigos, es lo que hace que su conexión sea tan especial y tan fascinante. Además, recordemos que ambos han seguido sus propios caminos después de Love is in the air *. Kerem ha participado en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su versatilidad y su talento. Hande, por su parte, también ha seguido creciendo profesionalmente, protagonizando nuevas series y participando en campañas publicitarias de éxito. Y aunque ya no estén juntos en la pantalla, siguen siendo dos de las estrellas más brillantes del panorama turco. En resumen, hemos explorado la dinámica entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, la admiración mutua que los une, y por qué Hande para muchos es la musa de Kerem. Hemos analizado su química en Love is in the air *, su apoyo mutuo fuera de la pantalla, y la conexión que trasciende lo profesional.
Y por supuesto, hemos dejado espacio para la especulación, para el misterio, para la magia que rodea a esta pareja. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta analizar estas historias, desentrañar los secretos de las parejas de la pantalla, y compartir mis opiniones con ustedes. Y por supuesto me encanta recibir sus comentarios, leer sus opiniones y aprender de ustedes. Así que antes de que se vayan, quiero agradecerles por estar aquí, por ver este vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su apoyo, por su entusiasmo. Me motiva mucho saber que hay personas interesadas en mis vídeos. Y no olviden dejar un comentario con sus opiniones, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, darle un gran me gusta. Y por último, pero no menos importante, recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, y así estarán al tanto de todas las novedades y análisis que tenemos preparados. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.